Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean todas y todos bienvenidos a este su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Un espacio producido por Vive TV en colaboración con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Igualmente Colombia TV, la Red Nacional de Radio Educativa, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, el Sistema de Investigación e Información del Magisterio, el Observatorio de la Calidad Educativa e igualmente la UNICEF y la UNESCO. Nuevamente hoy tenemos a dos compañeros que están invitados, pero que los hemos conocido en otras entregas y vamos a estar hablando entonces sobre los fundamentos metodológicos y teóricos sobre las pruebas de aprendizaje o logros de aprendizaje. Nuevamente nos acompaña Franklin Esteves, compañero de la UNEN, así como Gilberto González, quien también forma parte del equipo del observatorio, en compañía de Franklin, también de la UNEN. Bueno, bienvenidos compañeros a este su espacio, Hablemos de Calidad Educativa. Y para entrar en temas, ¿no? ¿Cómo es eso de los logros de aprendizaje? ¿Qué tiene que ver eso de nuevo ahora que estamos hablando de calidad educativa? Aquí en Venezuela, ¿no? Un poco conversar de eso. Bueno, muy agradecido por estar de nuevo en este espacio que ya se empieza a hacer referencia, Sí. ¿no? Para hablemos de calidad educativa. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tratar un tema que para las personas suele ser de mucho interés, y es de dónde surgen esas pruebas, Sí, en qué sí. están fundamentadas y cómo se elaboran, cuál es la metodología que se sigue y si realmente son necesarias y cuál es la utilidad que tiene evaluar los logros de los aprendizajes. Un tema que ayudará a nuestra audiencia a comprender un poco más de estos procesos que a nivel nacional e internacional se desarrollan desde hace tantos años y que ahora Venezuela regresa, se incorpora, pero con una acelerada asimilación de los procesos teóricos y metodológicos que lo ha llevado en muy poco tiempo a ponerse a la par de otros países que quizás ya tienen muchos años de experiencia, pero que nos obliga un poco a acelerar ese paso y poder llegar a tiempo al 2025 y a consolidar un sistema nacional, Gilberto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a este programa Hablemos de Calidad Educativa. Me parece interesante el tema del día de hoy, ya que, como había dicho el compañero, o mi compañero, mejor dicho, Franklin Esteves, es importante nosotros poder ver todo el proceso que se está haciendo desde el Observatorio de la Calidad Educativa para nosotros lograr fortalecer la calidad educativa de nuestro país. Y esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las pruebas estandarizadas que miden los niveles de aprendizaje de nuestras niñas y niños. Bueno, fíjate que lo dices, ¿no? Cuando hablas de estandarizado nacional, internacional, ya seguramente la gente que nos escucha y nos ve deben estar conversando de, ajá, pero explíqueme esto, ¿cómo es que Venezuela, que viene de un proceso de apartarse de estos organismos internacionales que nos estuvieron estuvimos bajo ciertas circunstancias, dando lo mejor de nosotros, pero que parecía que no era posible o viable, ahora de repente volvemos a incorporarnos y ahora incorporamos unas pruebas, unos exámenes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se manejaría eso en un territorio en donde siempre hemos hablado de la liberación, de la emancipación, de la soberanía cognitiva y ahora entrar en un tema de comprobación con pruebas estandarizadas? ¿Cómo ahora, hablando de calidad educativa, cómo entra eso en nuestro sistema educativo que de por sí brinda ciertas cualidades, ¿no? Sí, bueno, realmente en los últimos 24 años Venezuela ha generado, ¿no?, todo un proceso desde la constituyente educativa en el año 99 hasta este 2023. Venezuela ha estado inmersa en un proceso de debate pedagógico y de construcción permanente de un nuevo enfoque para la educación venezolana, desde paradigmas emergentes como el paradigma sociocrítico, que y hemos también aprendido a que no necesariamente hay que renunciar a los ideales del sueño venezolano, ¿no?, en temas de calidad de la educación, lo que para nosotros es calidad, para mantenernos un poco apartados de estas corrientes del pensamiento. Yo creo que a mayor amplitud de poder confrontar nuestros paradigmas pedagógicos emergentes, nuestro paradigma de una pedagogía nuestra venezolana, no nos obliga necesariamente a aislarnos, ¿no? En esta oportunidad hemos ido comprendiendo y recuperando capacidades de respuesta para poder involucrarnos y participar
junto a los 18 países que integran en este caso el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, sin renunciar a lo interno, a la posibilidad de tener un sistema nacional de evaluación que siga respondiendo a esos paradigmas humanistas, sociocríticos, del desarrollo integral y de la formación de un nuevo republicano que hemos venido construyendo en los últimos 24 años. Cierto, cierto. Gilberto. Bueno, en base a escuchar lo que acaba de decir mi compañero Franklin, yo lo que pudiera aportar es que estas pruebas es importante que los maestros se empoderen en el territorio de este proceso de evaluación a través de estas pruebas, ya que ellos son los actores fundamentales quienes van a participar de este proceso. Cuando nosotros decimos, o yo he estado en otros espacios y me ha tocado hacer una exposición sobre calidad educativa y el observatorio, siempre pongo en la mesa de que la calidad educativa existe, no es algo nuevo, no es algo que se está construyendo ahorita en Venezuela, sino que nosotros debemos también demostrar lo que hacemos. Nosotros tenemos calidad educativa en cada una de las escuelas, solamente tenemos que orientar eso a través de un proceso de evaluación para nosotros poder visibilizar realmente qué es lo que estamos haciendo. Estoy totalmente seguro que hay maestros que dan todo en sus aulas, que dan todo para que sus niños logren los aprendizajes, para que sus niños tengan una educación de calidad. Entonces sería, como quien dice, malo decir, mira, no, estamos comenzando ahorita a tener calidad educativa o estamos en busca de una calidad educativa que realmente existe en las aulas. Y nosotros, estas pruebas precisamente se están construyendo para nosotros organizar esa calidad educativa, o organizar ese proceso que tenemos en el aula, que está desarrollando el maestro, para viabilizarlo a través de una sola orientación, de una orientación que tenga que ver con los niveles de aprendizaje y que tenga que ver con los dominios y procesos cognitivos, en este caso, donde nosotros estamos participando ya en un estudio regional comparativo explicativo, como dijo el compañero, a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Educación, donde Venezuela participa con 18 países más. Y es importante no solamente que nosotros no acatemos el proceso a través del IESE, sino que nosotros también podamos demostrar cuál es nuestra fortaleza como país en el tema de calidad educativa. Fíjate, con lo que están conversando entonces, quien nos escucha y nos ve a través de la señal de Vive TV o los diferentes medios, podría estar comprendiendo entonces que esto van a ser pruebas nada más internacionales. O sea, nosotros vamos a aplicarles pruebas a los estudiantes y estos órganos internacionales van a decirnos si nuestra calidad es buena o mala, porque también el juicio de valor es otra cosa que quizás no entra en discusión aquí, sino es la cuestión de mostrar, de utilizar de vitrina, bueno, los logros y alcances que ha tenido la política de Estado en los últimos 23 años, ¿no? Pero entonces lo que quizás pueda estar confundiendo a la gente o que ha tenido dispersa la intencionalidad del observatorio en su creación desde el año pasado es ¿para qué necesito yo que otro ente internacional, otra institución internacional que no sea las propias, valore el aprendizaje? ¿Qué tiene que ver eso con que hablemos de calidad hoy aquí en Venezuela? Bueno, como muy bien aportaba nuestro compañero Gilberto, el tema de la calidad educativa no es de reciente data. Nosotros, como te decía en mi intervención anterior, la hermosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que todos tenemos derecho a una educación de calidad. Retomar este debate en el ámbito nacional e internacional no es más que un mecanismo para demostrar, más que para comprobar, que nuestra educación sigue siendo de calidad. Uno puede evidenciar con referentes inmediatos de los venezolanos que están ocupando diversas responsabilidades en Venezuela y en el mundo, que decíamos en otro programa que la educación de Venezuela es una educación de muy alta calidad. Nuestros profesionales están muy bien formados. Entonces, volver al debate desde la investigación científica, desde la investigación evaluativa, lo que hace es buscar un mecanismo para sistematizar estos logros que en materia de calidad tenemos. Tú planteas el tema de las pruebas estandarizadas. Ciertamente hay todo un debate en que estas pruebas están ancladas teóricamente a paradigmas que ya hemos superado. Si uno busca los fundamentos teóricos de las pruebas estandarizadas de logros de aprendizaje, tienen su fundamento en el conductivismo y en el constructivismo. O sea, que demostrar que el niño es capaz de comprender y asimilar un conocimiento de manera reproductiva, pero también contrastándolo con el paradigma constructivista, vemos cómo es la posibilidad de ese niño de aprender a hacer, qué sabe el niño hacer con eso que aprende. Entonces uno dice, bueno, ya nosotros hemos superado en Venezuela ese debate
teórico sobre el conductismo y el constructivismo, y hemos ido, como te decía hace rato, a un paradigma emergente sociocrítico, donde el ser humano aprende a hacer cosas con eso que aprende, pero además de eso lo hace con con un plus que es crítico reflexivo en eso, de poder evidenciar en un futuro inmediato, en el presente y en el futuro, lo que le va a permitir lograr para aportes al país y aportes a su desarrollo profesional, eso que comprendió, que aprendió y que emprendió. Entonces, bueno, si bien hay que reconocerlo, estos son fundamentos teóricos que hemos superado en Venezuela, y por haberlo superado, entonces estamos en capacidad de medirnos en esos escenarios internacionales, y la estandarización tampoco es un tema que debemos satanizar, porque bueno, el tema curricular nos obliga a llegar a unos acuerdos, ¿no?, en el ámbito internacional. Y tú preguntabas, bueno, pero en lo nacional, ¿cómo nos vemos? Si algo hemos podido comprender en nuestras interacciones con estos países que integran el YESE, es que las evaluaciones, como decía Gilberto, de los estudios regionales comparativos y explicativos. Tú ahorita decías, bueno, pero ¿cómo podemos medir para emitir juicios de valor? No, la investigación evaluativa, la evaluación de aprendizaje no es para juzgar a nadie, no es para emitir juicios de valor. El propósito fundamental que tienen todos estos mecanismos es lograr la mejora educativa, es poder, a partir de esos resultados, emprender transformaciones curriculares en el país, transformaciones pedagógicas en el país, a partir de lo que saben los niños, en qué tienen alguna necesidad de aprendizaje, y poder emprender acciones transformadoras. O sea, bueno, yo creo que vamos en un buen camino. No sé qué piensa Gilberto en este sentido. Yo creo que hemos avanzado bastante, hemos ido construyendo unos referentes propios, hemos en conjunto allí, desde el observatorio, con el aprendizaje y con el conocimiento previo acumulado que hay en Venezuela. Buscamos esos referentes, porque no estamos negando eso. Yo creo que Gilberto nos puede hablar un poco de cómo hemos ido construyendo a partir de esos referentes ahora un modelo vigente, ¿no? Bueno, fíjate que a mí me parece muy interesante, tomando en cuenta esto de los referentes, pero hay un punto que tú acabas de decir importante, que tiene que ver de que esto no es un proceso para juzgar, para emitir algún tipo de juicio de valor en los procesos de aprendizaje de nuestros niños, y mucho menos en la forma que el maestro ejecuta su clase o da su formación. Creo que es importante de que el maestro en el aula debe entender que esto es un proceso bastante abierto, un proceso sencillo, una investigación evaluativa abierta, que nos permite a nosotros ver en qué condiciones está el niño en sus niveles de aprendizaje. Y eso es fundamental para nosotros poder atacar dónde está el nudo crítico. Al identificar el nudo crítico, nosotros podemos ver dónde tenemos que ir. Y no solamente como política educativa nacional, sino también como política educativa territorial, desde la escuela, desde el aula, que tú puedas entender qué es lo que está pasando con tu escuela, o con tu aula, pues mejor dicho. Pues en este caso sería el maestro, el protagonista de todo este proceso. Y bueno, tomando en cuenta lo que había hablado Reinaldo, esto es un proceso también nacional. A pesar de que nos encontramos ya involucrados en el YESE, nosotros como observatorios también tenemos una ruta para este nuevo año escolar 23-24, donde vamos a aplicar una serie de instrumentos o una serie de pruebas que nos va a permitir nosotros ir avanzando en el proceso. Bueno, fíjate que parte de lo que venimos avanzando es hacia la construcción, ¿no? Acercarnos más a la escuela, no de una forma de pedir datos, por pedirlo, sino de que esos resultados puedan brindar orientaciones. Y eso quizás quisiera que lo profundizaras en esta segunda parte que vamos a avanzar, que es precisamente cómo este desarrollo territorial, cómo esa acción social, con estas pruebas de logros de aprendizaje, pueden de alguna forma, ¿no?, aportar o dar información, bueno, para potenciar los espacios, pero al mismo tiempo para validar nuestro modelo. No se retiren, volvemos en poco, aquí en su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Bien, seguimos aquí en su programa, en su podcast, Hablemos de Calidad Educativa.
Pues bien, Gilberto, nos estabas hablando un poco de este proceso, ¿no? Ya tenemos claro que la prueba no es para 0,1, ni 10, ni 12, ni 15. No es eso, ¿no? Esa es la primera. La segunda no es contenido, ¿no? No vamos por esa tónica de ver si sabe más inglés, más castellano, más matemáticas, geografía. Esa no es la tónica de esas pruebas, ¿no? Pero tú estabas hablando de algo, y es quizás lo que quiero que resaltemos en esta etapa, como parte de esos fundamentos que lleva la prueba, los factores asociados al aprendizaje. ¿Cómo es que un dato de este tipo de prueba puede contribuir, ¿no?, a desarrollar un poco más o mejor la calidad de la educación en el entorno, pues en ese espacio en el que se desarrolla la escuela o las actividades escolares? Bueno, fíjate que lo primero que hay que decir es que esto de los factores asociados o las habilidades socioemocionales, que también son evaluadas a nivel internacional en el estudio regional, nosotros lo estamos asumiendo en este momento como un elemento fundamental, precisamente porque nosotros venimos de una pandemia. Estamos dándonos cuenta de que, bueno, la pandemia llevó a que los niños tuvieran otro modelo, otra forma de aprender, donde la familia estaba incorporada, donde estaba incorporado el contexto, el ambiente, donde incluso se hacían espacios colaborativos en algunos territorios en los cuales hemos tenido algunas experiencias, y nos dimos cuenta que es fundamental que los factores asociados se reflejen en estas pruebas, que nosotros podamos ver en esta prueba cómo vive el niño, cuál es su ambiente. La escuela es fundamental, su maestro. Fíjate que en algunos hallazgos que hemos tenido de unas pequeñas investigaciones que hemos visto, el niño le gusta ir a la escuela. Le encanta compartir con sus amigos, le encanta el recreo, disfrutar, le encanta cómo lo trata su maestra. De hecho, ellos dicen que su maestra, como todos sabemos, es como una segunda madre para ellos, porque ya que la escuela es un espacio donde ellos pueden también compartir con sus compañeros, la maestra es fundamental en ese proceso de formación, pero a nivel emocional, a nivel afectivo. El docente o la maestra que nosotros tenemos ahorita, podemos decir, el 92% de la nómina de nuestro país es femenino, pues entonces es una educación femenina. Es una educación desde el sentimiento de una mujer. Y eso es importante para el niño. Nosotros, y bueno, como había dicho en los hallazgos anteriores que hemos visto, al niño le gusta ir a la escuela, pero es a eso, esa parte afectiva, esa parte emocional. Le gusta compartir con sus amiguitos. Pero no, ellos ven un poco no ven relación entre lo que aprenden en la escuela, dentro del aula, en las áreas o los contenidos que van viendo, para ellos aplicarlo. Entonces, cuando tú le preguntas a un niño, oye, ¿te gusta ir para la escuela? Te dice que no, pues, no quiero ir para la escuela. Pero después, cuando tú ves, después de la pandemia, esos niños deseaban ir a la escuela. Sí, ¿por qué? Porque sí. querían compartir con su maestra, porque querían compartir con sus amigos. Y esto es muy importante porque eso tiene que ver con las habilidades socioemocionales y los factores asociados al aprendizaje. Porque igualito así se ve en la casa, así se ve en el hogar, así se ve en la comunidad. Entonces no podemos alejar la escuela de la comunidad. Es importante que la comunidad siempre esté presente en todo momento de la formación del niño, que los contenidos tengan que ver con su realidad, que tengan que ver con su entorno, con lo que ellos viven, con lo que a ellos les gusta hacer. Fíjate que yo diría que en vez de el niño debería empezar a leer desde lo que él vive, desde su comunidad, desde lo que él le gusta leer. No es decirle, mira, vamos a leer un libro, pero si al niño no le gusta el libro, si no tiene que ver con las cosas que él le gusta. Entonces nosotros la lectura, que es una de las áreas que evalúa este laboratorio latinoamericano y que nosotros también estamos priorizando en el proceso de evaluación del Observatorio de la Calidad Educativa, creo que eso es importante, que nosotros llevemos eso. Es más, yo diría que incluso nosotros desde inicial podríamos poner a los niños a hacer cuentos, que ellos escriban cuentos desde su creatividad, desde todo ese proceso que ellos tienen de desarrollo, y que entonces ellos después lo puedan leer. Ellos mismos, a través de aprendiendo a leer, ellos puedan leer sus propios cuentos, y seguramente a ellos le va a gustar más, le va a interesar más la lectura, porque es algo que tiene que ver con que ellos mismos construyeron, ¿no? Fíjate que vamos a empezar por lo que dice Gilberto, que es el caso de lectura, Franklin. Y quisiera que en esta parte entonces tocáramos lo que es ese fundamento teórico. ¿Qué es lo que en teoría esta prueba internacional comprende o abarca o estudia? Y quizás dejar para los siguientes segmentos la parte propia, ¿no? Pero para dejar un poco en claro a la audiencia que nos escucha y nos ve,
¿cuáles son esos fundamentos teóricos de una prueba sobre logros de aprendizaje? Sí, bueno, como te decía en el segmento anterior, nosotros, estas pruebas tienen dos fundamentos teóricos, que es lo que es la corriente o el paradigma conductista en términos de la reproducción y la asimilación de aprendizaje, y el paradigma constructivista que busca evaluar cómo el niño aprende y qué es capaz de hacer con eso que aprende, qué construye, qué cosmovisión se construye, qué abstracción cognitiva produce a partir de ese contenido que le es nuevo, que le es novedoso, pero que él asimila y proyecta en su realidad. Perfecto. Eso desde ese punto de vista. Otra cosa importante que tiene es que esto que planteaba Gilberto, estas cosas son un acumulado histórico, desde un proceso de construcción que ha tenido el laboratorio en la región, que este año está cumpliendo 30 años y que, bueno, valga la pena reconocer que próximamente estaremos celebrando esos 30 años en Venezuela, ¿no? Así es. Cómo los países que forman el laboratorio vienen a Venezuela para celebrar junto al laboratorio esos 30 años. En ese acumulado histórico hemos logrado entonces, como bien decía Gilberto, que se incorporen nuevas dimensiones a los estudios. O sea, no es solamente evaluar qué sabe el niño, sino además cómo se siente, cómo vive, e inclusive en el año 2019 el laboratorio incluye lo que son las habilidades socioemocionales, que también es qué siente el niño, o sea, ver los factores asociados, la familia, el directivo, el docente, el plantel, la propia percepción del niño de sus necesidades básicas, pero también cómo se siente en la emocionalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho que nos diferencie esta corriente que asume Venezuela para estas pruebas, porque ciertamente los países de la región, si bien no responden estrictamente al YESE, han construido una dimensión evaluativa en torno a esa semilla de evaluación que plantea el YESE. ¿Y qué nos diferencia de otros ámbitos internacionales, otros estudios internacionales, como el PISA o el TIMSS? En lo que es PISA y TIMSS, que son de la OECD, y de la Internacional de Evaluación de Aprendizaje, la IEA, ellos se enfocan fundamentalmente en lo que el niño aprende, pero no en cómo se siente el niño y cómo está la escuela. Esas son de las cosas que ha hecho que el laboratorio comience a ganar, a través de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, un espacio y un respeto por estas organizaciones ante las cosas que ha logrado hacer. Evaluar los aprendizajes. La gente dice, ¿de dónde salen las pruebas? O sea, una gente se siente y se le ocurre sacar unas pruebas y con eso van a evaluar a mi hijo. No, ¿cómo es eso? Eso tiene todo un fundamento metodológico que primero se ponen en común. O sea, si el caso es nacional, nosotros, los miembros del observatorio, ponemos en común el currículum, los fines y los propósitos de la educación venezolana, y vemos el currículum, que es el deber ser, que es lo que se busca. Se hace un análisis curricular, eso se reproduce en el plano internacional. Luego, bueno, entonces se construyen esa tabla de especificaciones que te dicen, bueno, a partir de esto, ¿qué vamos a evaluar? Porque el currículo es el ideal de educación, que es lo que quisiéramos que los niños aprendieran. Pero bueno, hay una diversidad en nuestros niños, entonces queremos ver esa diversidad para poder ayudar a estos otros niños a que todos alcancen un nivel de desarrollo deseado. Y entonces ahí entra el proceso de lo que son los dominios cognitivos que los establece Venezuela. Ahorita se ha hecho un trabajo interesantísimo con los dominios, pero también los tiene el YESE y año tras año los establece. Y después de esos dominios cognitivos están los procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos, entonces tú dices, bueno, el niño sabe, pero ¿sabe hacer algo con lo que sabe o solamente reproduce lo que sabe o es capaz de crear desde lo que reconoce y reproduce la utilidad que le ve y luego de crear un nuevo conocimiento a partir de allí? Y esto está fundamentado principalmente, hay muchas teorías que contribuyen, pero tendríamos lo que es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿no? De ver cómo eso que aprende el niño le es útil y esa utilidad le permite fijar ese conocimiento. Y también está lo que se conoce históricamente en la literatura como la taxonomía de Bloom, que va desde el aprendizaje básico hasta el aprendizaje avanzado. Claro, tiene todos unos matices allí que podemos ir viendo y que ha dado paso a los procesos cognitivos. Entonces vemos dominios, o sea, área, como tú decías ahorita, lengua, después tenemos matemática y ciencia. Muy bien. Factores asociados y socioemocionalidad. Y entonces vemos allí desde lo básico hasta lo avanzado cómo se refleja esto que yo sé y que aprendo en mis dominios, ¿verdad? Y en mis procesos cognitivos. Cuando dices dominios para nuestros usuarios, usuarias, nuestros televidentes y quienes nos escuchan, ¿a qué te refieres específicamente con dominio y a qué te refieres con proceso cognitivo? Porque, vuelvo y repito, estoy diciendo aquí como
estoy jugando para las dos bandas, un poquito aquí con mis compañeros de ancla y ayudando, pero al mismo tiempo sé que la audiencia puede estar pensando, definitivamente esta prueba es para hacernos algo, y no es eso. Pero aclaremos un poco entonces, Fran, Gilberto, qué es un dominio y qué es un proceso cognitivo para darle como cierre esa idea de qué es el fundamento, ¿no? ¿Cuál es la teoría que hay detrás de esa prueba? Si querías aportar algo en este sentido, un poco... No, bueno, desde lo que se está haciendo a través del observatorio, nosotros tenemos como dominios, precisamente la palabra lo dice, es lo que domina el niño, de lo que aprende, de los contenidos que ellos reciben en cada una de esas áreas. En este caso, nosotros evaluamos las áreas fundamentales, universales, para que el niño tenga el desarrollo necesario, que es a través de lectura, escritura, matemática y ciencias naturales. Nosotros tenemos que ver qué dominan los niños. Y eso que dominan ellos tiene que ver también con un proceso cognitivo, que es el proceso de lo que ellos comprenden, de lo que ellos aplican, de lo que ellos pueden extraer, de lo que pueden aplicar. ¿Cuántos procesos cognitivos serían en ese caso, Gilberto? Nosotros estamos trabajando ahorita en 2 niveles de procesos cognitivos. Además, el YES se lo evalúa en 3 procesos. Que serían, nosotros entendemos los procesos como los niveles básicos y los niveles superiores, que lo acaba de decir mi compañero ahorita, Franklin, como niveles avanzados. Pero cada una de las áreas tiene 5 dominios y 3 procesos cognitivos que debería cumplir el niño para nosotros garantizar que el niño tiene los logros adecuados de aprendizaje para su desarrollo. Yo lo diría de manera práctica, ¿no? Un poco para que la audiencia nos pueda comprender. Ese papá, esa mamá, que está ahí así como que, oye, ¿qué es eso del dominio? O sea, si vemos el área es el universo. Tú dices lengua, y en el tema de lectura y escritura es un universo inmenso. El currículum, contando con la progresividad curricular y el desarrollo integral del ser humano, para la primera etapa, que es la educación básica, ¿no? De primero a sexto grado, tiene unos alcances. Esos alcances son los dominios, o sea, de toda la ciencia que es tan completa y tan amplia en la humanidad, que yo quiero que debe aprender el niño para su primera infancia y para su niñez, que sería desde la educación inicial, y bueno, en este caso evaluaríamos tercer grado y sexto grado. Muy bien. Y ver entonces en esa niñez qué debería estar aprendiendo el niño. Entonces de ahí salen esos 5 dominios, que son las cosas fundamentales, por lo menos cuerpo humano, y todas estas cosas que tienen que ver con lo básico de la ciencia. Y en los procesos, entonces tú dices, el niño va a saber, para seguir utilizando el ejemplo del cuerpo humano, va a saber las partes que integran el cuerpo humano, pero hasta dónde debe aprender las funciones del cuerpo humano. Entonces allí está, que tiene que aprender, por ejemplo, a saber qué es un pulmón y la definición de pulmón, cómo funciona y lo necesario que es para la vida. Pero quizás no profundizar en la anatomía y en las partes específicas que lo integran, porque quizás eso es lo que yo espero para cuando el niño esté en la educación media, en las ciencias naturales en su primer año, y eso es otro nivel. Entonces, esos procesos, vemos el dominio, lo que yo quiero el área, el universo, el dominio, unos países determinados que quiero, unas partes determinadas de ese universo que yo quiero que conozca. Y los procesos, hasta dónde yo aspiro que el niño desarrolle sus procesos cognitivos en el manejo de ese dominio en esa área. Exacto, que eso no necesariamente son límites, sino que lo que busca es medir esos niveles, ¿no? Pero si nosotros nos volamos esa cerca, digamos, de jonrón, ahorita que está el tema de béisbol por ahí sonando, nos volamos esa pelota en jonrón, estamos hablando de que podemos llegar mucho más allá, pero que este organismo internacional solo valora esos 3 espacios. Pero bueno, no la vayas a soltar, porque sé que el tema emociona a la hora de querer aclararle a todo el país esta importante avance que tenemos en calidad educativa. Pero bueno, no se aparten, vamos a una segunda pausa y venimos con nuestro podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Y bien, regresamos entonces aquí a su podcast, Hablemos de Calidad Educativa.
Pero quisiera que entonces en esta tercera parte que la cosa se puso ya caliente, que se puso buena la conversa, dominio de ciencias. ¿Qué es lo que se estudia en ciencia? Dominio matemática, ¿qué se estudia? O sea, ¿qué es lo que prueba, qué es lo que comprueba esta prueba, ¿no? ¿Cómo hacer esa pregunta de, ¿qué necesita saber un niño o cómo lo tiene que saber? ¿Cuáles son esos temas, esas cosas que tienen que estar en esos dominios, ¿no? Y un poco conversar sobre de qué se trata eso. Sí, no, bueno, como sabemos es educación primaria. Okay. En educación primaria los contenidos fundamentales tienen que ver con el tema de la geometría, con el tema de la álgebra, el cálculo, las operaciones fundamentales. Eso es para matemáticas. Sí, en el caso de matemática, Okay. en tanto para tercero como para sexto grado. Pero fundamentalmente, como hemos venido debatiendo, el tema no es tanto el contenido, ¿no? Sino ver un poco en cómo el niño puede resolver problemas con eso que sabe. Puede comprender las operaciones básicas, pero también puede abordar un problema relacionado con operaciones básicas y resolverlo. Y cómo puede vincular un contenido con otro. Eso es viendo desde la taxonomía de Bloom, que hablamos en el segmento anterior, cómo... Y esto es normal que ocurra, ¿sabes, Reinaldo? Porque siempre de repente la gente espera que el niño salga con la máxima. No, mire, esto es una distribución normal lo que vamos a tener. Okay. Hablándolo en términos estadísticos, el resultado siempre es una distribución normal, donde tenemos niños en un nivel, niños en otro nivel, hay unos criterios para que el niño esté en un nivel o en otro. Pero fundamentalmente no es un tema individualista, ¿no? Porque desde el aprendizaje que nos ha ido dejando nuestra relación con el laboratorio, la identidad del niño, que eso es un tema fundamental, que nuestra audiencia lo sepa, está protegida en todo momento. Muy bien. Porque aquí el resultado que usted va a obtener no es cómo está su hijo, sino cómo está la educación del país y qué cosas deben fortalecerse y mejorarse. Okay. Todo se maneja con códigos. El niño tiene una numeración que lo identifica, se caracteriza al niño, pero cuando se ofrece el resultado a la nación, al país o a nivel internacional, no se expone la identidad del niño. Perfecto. Esto se le deja, esto sigue siendo ámbito de la evaluación del aula, es potestad del maestro. Entonces, lo que estamos nosotros ampliando con esta incorporación al laboratorio es ver cómo ahora trascendemos y hacemos más amplias las metodologías de evaluación que estamos utilizando. Perfecto. Desde el año 99 que Venezuela no participa en estos estudios, se han hecho varios intentos, se han hecho varias evaluaciones a través del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia. Reconocemos también la importante Consulta Nacional por la Calidad Educativa, que no fue una prueba, pero se consultó al pueblo venezolano para que ellos nos expresaran cuáles eran sus principales necesidades. 7.233.000 personas, se dice muy fácil, pero fue una consulta muy amplia. Y después se han venido haciendo otros estudios ya más focales, con unas muestras más pequeñas, evaluando a los niños. Y esto era un poco ese acumulado histórico del que hablaba Gilberto, que hacíamos referencia en el primer segmento. Pero mirar esto en el ámbito de entender que el resultado, eso no se debe perder de perspectiva, y le pido al pueblo venezolano que lo miren de esta manera, es para que esto contribuya a la mejora de la educación. Exacto. Se los voy a poner un poco más sencillo. Hay una investigación reciente, unos resultados que acaba de publicar el laboratorio del cuarto estudio del ERCE 2019, y ellos decían, comparándolo con 2025, porque reitero, es comparativo y explicativo, no es un juicio. Y ellos decían que del 2019 al 2025 ya 8 países cambiaron su currículo. Entonces tú dices, ¿cómo que cambiaron el currículo? ¿Por qué? Porque es que ellos utilizaron los resultados del 2019 y emprendieron un proceso de mejora que lo llevó a consolidar un nuevo currículo escolar. Muy bien. Entonces vemos, tú dices, si tú me dices cuál es el plus, cuál es la ganancia que dejan estos estudios, le da insumos científicos, válidos y confiables a los decisores, a los que hacen la política educativa, un criterio válido para emprender acciones de transformación. Fíjate que entonces con eso, arrancando este año escolar 23-24, nuestra ministra y viceministro que tuvimos aquí de invitados, nos hablaba un poco de esas orientaciones, que es un poco quizás, Gilberto, esta parte. Cómo correlacionar este proceso internacional con una política que está desarrollando ahorita el Ministerio de Educación, pues el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Bueno, fíjate que todo lo que tiene que ver con los aprendizajes de los niños y todo lo que tiene que ver con esto de los dominios y procesos cognitivos
es fundamental en este momento para la política que se está desarrollando desde el Ministerio por parte de la ministra Yelixe Santaella, que tiene que ver con la escuela como epicentro de acción social y desarrollo territorial, que tiene que ver con 4 líneas estratégicas: la gestión curricular, la gestión territorial, la organización de la gestión escolar y la familia, que lo llamamos cada familia una escuela. Eso es fundamental. Si nosotros trabajamos en base a lo que es la organización de la escuela, desde cuáles son sus potencialidades, qué aprende el niño, en qué áreas nosotros podemos determinar algunas escuelas que tienen algunas potencialidades en algunas áreas, tanto a nivel docente como a nivel de las potencialidades del niño. Nosotros podemos ir identificando y gestionando el currículo, porque yo también pienso que la cuestión no es el currículo nada más que debe ser cambiado, sino que también cómo se gestione, cómo se desarrolle ese currículo llevándolo a la realidad de la escuela, a la realidad del territorio. Por eso es que es muy importante lo que llamamos los factores asociados al aprendizaje. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros gestionar el currículo. ¿Cómo nosotros gestionamos ese currículo o lo llevamos a la realidad del territorio? Desde la gestión territorial. Eso se lleva a cabo ahí o se engrana completamente una estrategia con la otra. Y cuando nosotros involucramos la organización territorial o la gestión territorial, lógicamente involucramos a la familia, involucramos a la comunidad, involucramos a todos estos actores que están fuera de la escuela, pero que también son pertinentes para la educación de nuestros niños. Fíjate que yo tuve una experiencia participé en el Congreso Pedagógico de aquí de Caracas, y hubo un espacio donde los niños, era como un espacio de innovación, donde se presentaban lo que los niños habían construido. Y me llamó la atención uno de los niños que presentó allí diferentes formas de, eso se llama, tiene un nombre, cuando las plantas... El riego. El riego. Ok, gracias. El riego de las plantas. Ellos hicieron algunos modelos que tenían allí. Y me parecieron interesantes la cantidad de modelos que habían, porque habían como 10 hechos como por 2 niños nada más. Y yo le hice una pregunta a uno de los niños, ¿no? Y entonces le digo, mira, esto lo hiciste tú, broma. Y la maestra muy orgullosa, chévere, y el niño también, sí, esto lo hice yo. ¿Y tu mamá tiene plantas en tu casa? Sí, mi mamá tiene plantas. ¿Y cuántos sistemas de riego tú has hecho en tu casa? Ninguno. Entonces, fíjate, esto es un elemento fundamental o importante. Es que el niño lo hace en la escuela como una tarea, pero no lo domina para él relacionarlo con su vida cotidiana. Y eso es un elemento fundamental que nosotros debemos ir trabajando para la calidad educativa, porque sabiendo que si tenemos calidad educativa, tenemos calidad de vida. Y si tenemos calidad de vida es porque estamos desarrollando el país. Sí, en ese caso, ¿qué tanto del conocimiento que se imparte en clases, que se está desarrollando en esas actividades cotidianas, que bueno, está arrancando el año escolar, un poco lo que hemos conversado en el observatorio, que es esa transferibilidad, esa transferencia, ese puente que debe haber entre lo que aprende el niño y lo que va a hacer con ese conocimiento? Si bien el sistema por goteo puede ser una herramienta para enseñar algo de la planta, proyectarlo a la cotidianidad es lo que se vuelve el desafío en este enfoque, que en el caso del YESE comprueba. Estoy tratando de entender para los compas que nos oyen y nos ven, ¿no? Vemos que hay como una comprobación del conocimiento, el niño sabe lo que es el riego, sabe lo que son los tipos de riego, ¿no? Es así. Pero al mismo tiempo, comparo esa información con otros países de la región, ¿no? Mira, todos saben, todos entienden y están los niveles, ¿no? Colombia domina más el riego de una forma o de otra, ¿no? Pero ahí es donde creo yo y comprendo, es donde Venezuela quiebra el proceso y dice, no, pero es que él tiene que usarlo para otras cosas. No es solo para un conocimiento, bueno, para una formación, para una especialización, para estudiar en la universidad, sino que es para que él pueda llevarlo a una cotidianidad que le permita ser mejor ciudadano, el nuevo republicano, toda esta concepción, ¿no? Que de alguna forma nos permite comprender que Venezuela avanza hacia un modelo propio de soberanía cognitiva, ¿no? ¿Es así la cuestión? Sí, ciertamente, ahora que haces referencia a esto, es importante aclarar que el YESE, como su nombre, sus estudios están definidos como estudios regionales comparativos explicativos. Muy bien. O sea, ¿qué busca? Comparar y explicar.
O sea, no emite juicios de valor. Okay. Si bien en sus resultados presenta un posicionamiento para cada país en los resultados, no utiliza ese posicionamiento más allá del ámbito comparativo, ¿no? De ver, bueno, este país y la dinámica del análisis que hemos hecho en el observatorio de estos referentes desde el PERCE hasta ahora, es que ¿qué es el PERCE? El primer estudio que se realiza en el año 98, entre el año 98 y el año 97, 98, se realiza el primer estudio regional comparativo y explicativo, por eso te hablaba al principio de los 30 años del laboratorio, ¿no? Fíjate, y ahora, no quiero soltarla porque a lo mejor la gente va a decir PERCE, primero, sí. ¿Cuántos estudios van entonces? Bueno, ahorita Venezuela se incorpora ya para el 5º estudio regional comparativo y explicativo. ¿Se hace cada cuánto tiempo se hacen esos quinquenal, o sea, cada 5 años. Cada 5 años. Se elaboran estos estudios con esa regularidad, pero también, fíjense, los países, unos van, otros salen, otros entran por temas económicos, sociales, educativos, pero actualmente hay 18 países, ¿no? Desde México hasta Argentina. Sí, digamos. Bueno, desde el estado de Nuevo León de México en este año, en esta edición no lo tenemos, hasta Chile, Argentina, ¿no? Y además de las islas del Caribe. Donde, bueno, por ejemplo, Cuba ha tenido unos resultados históricamente muy favorables. Y quiero establecer esta diferencia porque, por ejemplo, para tomar como ejemplo el caso de Cuba, allá han participado en 3 de los 5 estudios, de los 4 estudios que van hasta ahora, pero ellos han realizado más de 16 operativos nacionales. Entonces, yo quiero utilizar este ejemplo para ver hacia dónde transitamos, Gilberto, Reinaldo, como observatorio. Nosotros tenemos nuestra meta, nuestro propósito y finalidad, además no es solamente, para no decir que no es, pero no es solamente dar respuesta para que el país tenga una participación efectiva en el 5º estudio, sino es construir un sistema nacional de evaluación de la calidad educativa, que tenga una regularidad anual, que vaya con cada año escolar y que en diversos momentos, como por ejemplo Gilberto quizás nos pudiera explicar un poco más esto, ha establecido 3 momentos para la evaluación, un poco para emular esta experiencia en otros países. Es una diversidad de gestión de estas instituciones o entes. Aquí, por ejemplo, el observatorio está adscrito al Ministerio de Educación y está dentro del Ministerio de Educación, pero en otros países son organizaciones que están fuera del sistema del Ministerio de Educación, de los actores políticos, aunque son entes del Estado, pero tienen autonomía. Y entonces sí vemos en unos lados direcciones generales de evaluación de la calidad y en otros lados vemos, como el caso de Ecuador, institutos, ¿verdad? El INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, y así vemos cómo hay una diversidad actuante en esto. Venezuela construye su propia experiencia, tiene la libertad de decidir cómo gestiona su calidad. Eso. Y lo que ahora el observatorio, y creo que es un reto que asumimos, compañeros, en este sentido, es cómo convocar. El observatorio es un gran convocante de los actores y gestores de la educación venezolana, donde hasta ahora, y yo quisiera que un poco Gilberto explicara esto, cómo ha sido esa convocatoria, Gilberto, cómo hemos ido sumando voluntades, porque tú al principio hablabas de quienes nos acompañan en estos programas, y vemos cómo, yo te decía al principio, oye, qué cantidad de personas se han involucrado, pero también hemos tenido una experiencia bien interesante de todos los actores sociales, privados, públicos, ONG. ¿Cómo ha sido eso, Gilberto? Quisiera que seas tú quien comparta con esta audiencia esa experiencia gran convocante que asume el Observatorio de la Calidad Educativa. No, por favor. Lo único que te digo es que sea rapidito porque vamos a ir a la cuarta parte que está emocionante el tema. Esto es un tema larguísimo, ¿no? Porque ha sido un proceso bastante largo. Sin embargo, ya nosotros, a través de no estar incorporado en los últimos estudios del laboratorio de evaluación de la calidad de la educación, nosotros empezamos como un proceso de investigación, un proceso de ver cómo nosotros entonces llevamos esto como una cultura de evaluación en el territorio, ya que sabemos que no la tenemos, pues. Nuestros docentes tienen un modelo de evaluación, sobre todo en primaria, a través de un modelo cualitativo y todas estas cosas, pero nosotros pero nosotros estamos llevando a cabo este nuevo modelo, donde nos estamos incorporando a un modelo estandarizado regional, con 18 países más. Pero para que siga Gilberto diciéndonos más de eso, vamos a ir a una pausa porque sé que es donde el tema se va a poner interesante, sobre todo para las maestras,
Y bueno, regresamos aquí con su podcast, Hablemos de Calidad Educativa. Bien, regresamos aquí a su programa Hablemos de Calidad Educativa. Y bueno, Gilberto nos iba a aclarar un poco todo este proceso, ¿no? ¿Cómo va esa idea, Gilberto, para nuestra audiencia que nos ve y nos escucha aquí desde Vive y bueno, de diferentes medios y espacios de difusión? Bueno, como venía hablando anteriormente, que ahorita fuera del aire estábamos conversando sobre eso, algunas anécdotas que tuvimos en el proceso. Nosotros como estamos incorporándonos a este nuevo modelo de evaluación, estamos trabajando en eso, en lo que es la organización territorial, quiénes son los actores que deben participar en este proceso. Nosotros ahorita tenemos un nuevo modelo territorial que tiene que ver con los centros de desarrollo de la calidad educativa. Eso. ¿Quiénes son esos actores? ¿Cuál es la función de ellos? Porque realmente la unidad de análisis para esta evaluación es el niño. Nosotros vamos a evaluar al niño, no vamos a evaluar al docente, no vamos a evaluar al director, no vamos a evaluar al jefe del centro de desarrollo, y mucho menos a los directores del ministerio, sino que el niño a través de estas pruebas, él vaya demostrando qué es lo que realmente él sabe. Y algo muy importante que yo siempre toco es que el niño debe entender y explicar bien lo que sabe. Esto tiene que ver con los ítems para esa prueba, con la elaboración de los ítems, cómo debe ser enunciada la pregunta, cómo debe ser presentado incluso la prueba. Nosotros ahorita estamos, como había comentado, la ruta que vamos a llevar ahorita es hasta el mayo del 2024, donde se va a hacer la aplicación de una primera prueba piloto por parte del laboratorio latinoamericano. Estamos preparándonos para ese proceso. Y en esa preparación tenemos una ruta que también nosotros vamos a recibir algunos insumos importantes, donde nosotros vamos a llevar a cabo también todo lo que tiene que ver con, a través de los resultados, la formación docente y la organización territorial que requerimos para este proceso. Muy bien. Ahorita en octubre tendremos una primera prueba que va a ser desde el 16 hasta el 26, donde ya nosotros hemos trabajado con diferentes maestras. Fíjate que hay algo importantísimo en este proceso de Venezuela, y creo que es innovador a nivel de la región, que es que a través del observatorio, en el trabajo que venimos haciendo, nosotros buscamos a la maestra para generar los ítems. La maestra de primaria, la maestra de tercero y de sexto grado. Fíjate que en otros países ellos contratan o licitan organizaciones privadas para la elaboración de este tipo de pruebas de evaluación de los aprendizajes. Nosotros no, nosotros buscamos realmente quién es la protagonista, quién es la que sabe. Entonces, convocamos una serie de maestras aquí en Caracas, convocamos unas compañeras maestras, y les mando un saludo desde aquí, del estado Lara, donde desarrollamos todos los ítems necesarios que cumplan tanto con los dominios que salen en la tabla de especificaciones a través del análisis curricular, como en los procesos cognitivos que deben alcanzar los niños a través de, o demostrar, mejor dicho, los niños a través de esas pruebas. Tenemos ya lista la prueba, vamos a evaluar las áreas fundamentales: lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales y habilidades socioemocionales. Y de aquí pasamos a otra evaluación que va a ser en enero, entre enero y febrero, y otra que va a ser en marzo, para así nosotros ya tener más o menos a través de una muestra, tener ya caracterizado cómo está Venezuela en el proceso, para que los niños puedan tomar esto como una práctica o como una costumbre a este tipo de evaluaciones, porque nosotros vamos de aquí hasta el 2025, cuando será la prueba oficial, la prueba definitiva de los logros de aprendizaje por parte del laboratorio latinoamericano. Pero eso no culmina allí para nosotros. Nosotros continuamos con una agenda progresiva, que cada vez Venezuela vaya fortaleciendo los procesos educativos que garanticen la calidad educativa, o que garanticen a los niveles educativos o los niveles de desarrollo de aprendizaje de cada niño. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como quien dice, primero tener un 100% de escolaridad, eso es fundamental. Pero al tener un 100% de escolaridad, nosotros tenemos que ir llevando a cabo que ese estudiante sea un perfil
que no vaya a fracasar, como quien dice, a nivel universitario. Cuando él decida estudiar una carrera, vaya preparado desde la educación básica, preparado a enfrentar la educación universitaria, que también es uno de los problemas que nosotros hemos visto aquí a través del Observatorio de la Calidad Educativa. Si bien sabemos, ahorita hay muchas cosas que distraen al niño, como esto de youtuber, influencer, esas cosas, que no garantizan nada para el desarrollo social de un país o para el desarrollo de un chamo, de esto que está estudiando. Nosotros necesitamos ahorita tener buenos profesionales en áreas importantes, debemos tener buenos médicos, buenos científicos, incluso buenos maestros en nuestras escuelas, y nosotros tenemos que llevarlos desde el desarrollo vocacional de nuestros niños, desde primaria hasta llegar al bachillerato. Así es, Frank. Sí, bueno, decirle a nuestra audiencia, puede ser papá y ser mamá, ese representante que nos escucha, muy bien, con qué se va a encontrar su hijo en octubre, con qué se va a encontrar en marzo, con qué se va a encontrar en mayo, en diciembre, o sea, esos momentos, con qué se encuentra. Bueno, su hijo va a ir a su escuela normalmente y simplemente se va a encontrar, en el caso venezolano, hemos preparado 2 formas de aplicación, que es la digital y la impresa, para este primer estudio de octubre. Se va a encontrar con unos aplicadores que desde el amor, desde la comprensión y desde la familiaridad junto con el maestro y con el equipo que hace vida en esa escuela, van a crear condiciones óptimas y amigables para que el niño acceda a un formulario en línea en el que va a responder esas pruebas, o acceda a un formulario impreso donde también va a poder aplicar esa prueba. ¿Qué pasa después de las pruebas? No pasa nada. Su hijo sigue en la escuela. Lo único que va a pasar es que seguramente cada día va a ir teniendo una educación de mayor calidad, porque vamos a tener insumos para saber qué le hace falta a ese niño, qué quiere, qué necesita ese niño para lograr ese desarrollo integral que todo papá quiere. O sea, porque los padres siempre queremos la mejor educación para nuestros hijos y nuestros padres quisieron para nosotros la mejor educación. Y tú lo decías muy bien, esa mejor educación en Venezuela apuesta por un desarrollo integral. Quizás en otros países es cuánto sabes, cuánto tienes, cuánto vales. Aquí no, aquí es cuánto aportas. Y ese aporte viene de una educación que sea centrada en el amor. Lo decían los resultados, ¿no? Una pedagogía del amor, del ejemplo y de la curiosidad, que nuestros niños reciban amor, sean más curiosos, tengan más potencialidades que desarrollar. Y entonces se van a conseguir con esa prueba, se van a conseguir con los cuestionarios en estos 3 momentos. Y metodológicamente dice, ¿qué es eso de prueba piloto? Yo quisiera responder eso rápido. Sí. Una prueba piloto es solamente para validar que las pruebas midan lo que queremos medir, y que metodológicamente demostrar que el método que vamos a utilizar ahorita sea el más óptimo. Entonces, ahorita vamos a una prueba nacional, ya con una prueba piloto que hicimos hace pocos días en unas escuelas de Caracas, donde pudimos validar estos instrumentos, medir algunas reacciones, métodos, tal. El laboratorio va a aplicar su prueba piloto en mayo. Esos resultados de la prueba piloto no son definitivos, son validadores del método y validadores de las pruebas. Y ya la de 2025 sí va a ser una prueba definitiva y vamos a poder ver esto. El laboratorio sigue emitiendo resultados del 2019, que para nosotros son útiles, pero también van a ser útiles para los padres, van a ser útiles para los maestros. Entonces yo lo que les pido es que vayamos a estos procesos de evaluación con confianza. Maestra, maestro, siéntete orgulloso de ser parte de estos estudios. Estos estudios no son para evaluarte a ti, no son para evaluar tu desempeño, es simplemente para ver cómo estamos y cuál es el camino, el mejor camino a transitar para tener una mejor calidad. Así es, y sobre todo que es para, es una fotografía, siempre tengo marcado eso, de que es un momento de la historia de un niño, de la evolución cognitiva de un niño, que él plasma allí su conocimiento, pero que eso no define lo que va a hacer en el futuro, pero sí nos va a decir qué podemos hacer para contribuir, para colaborar para un mejor futuro, porque eso es quizás la intencionalidad, que como Venezuela tiene una particularidad planetaria, diría yo, voy a hacer énfasis allí, es que es el Estado docente. En ningún otro país del planeta hay un concepto del Estado docente como el que arropa desde el Congreso de Angostura con el discurso de Simón Bolívar hasta nuestros días, que quizás yo le diría, tenemos voceros que no hablamos de ellos, pero sabemos que están allí,
le pediría a los voceros, a las mamás, a los papás, a los representantes, a los directivos, que saquen el discurso del Congreso de Angostura, porque ese es un elemento primordial a la hora de establecer, porque el gobierno venezolano, a través del Estado docente, asume una postura frente al laboratorio latinoamericano, pero ojo, yo tengo mi soberanía y tengo mis políticas educativas. Yo voy a respetar los procesos porque me quiero involucrar y quiero formar parte del proceso, pues regional. Pero ojo, yo como Estado docente asumo una postura, bueno, de inclusión, de igualdad, de equidad, ¿no? 100% escolaridad. O sea, ¿cómo una prueba de este tipo con sus lineamientos internacionales choca con un Estado, bueno, social, ¿no? Político, abierto, inclusivo, ¿no? ¿Cómo es ese modelo allí? ¿Cómo choca allí? ¿Cómo se ve ese debate? Bueno, yo creo que es un Estado social de derecho y de justicia. Okay. Y es un derecho de nuestros niños de tener una educación de calidad. Okay. Y es una obligación del Estado nacional, del gobierno bolivariano, buscar los mecanismos para garantizar esa calidad. Muy bien. Gilberto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, fíjate que he estado, a veces entramos en debate en la misma dinámica del trabajo, y bueno, yo he pensado también que el Estado docente es fundamental, pero nosotros debemos ir también al Estado comunal. Muy bien. Debidamente, porque la comuna es donde se desarrollan las acciones territoriales para el desarrollo. Si nosotros decimos que la escuela es el epicentro de acción social y desarrollo territorial, debemos pasar de ese Estado docente hacia el Estado comunal, que es allí donde nosotros vamos a desarrollar todo lo que se aprende en la escuela. Todo lo que el niño aprende, todo ese proceso que lleva de formación, él lo va a aplicar en ese espacio, en la comuna, en el territorio. Para eso aprende. Por ejemplo, a veces hablamos de que en la consulta de la calidad que se hizo en el 2015, ¿no? 2014. En el 2014 se habla de que los pescadores no querían que sus hijos se fueran de su territorio, porque normalmente ellos estudian primaria y a veces hasta la misma educación media se van a una escuela técnica en otro espacio, o se van a otro espacio más céntrico, más hacia la capital. Porque aquí, bueno, aquí están las universidades, aquí pueden ellos desarrollar una mejor vida, entre comillas. Y entonces ellos decían, ¿cómo hacemos eso? Entonces nosotros debemos llevar a través del Estado docente la educación hacia el Estado comunal, hacia el territorio. Si el niño vive en Sucre, por decirte algo, que ellos, su desarrollo vocacional, que ellos ya son, por decirte, pescadores natos, desde que nacen son pescadores, ya vienen con un saber. Y que la educación fortalezca ese saber a través del aprendizaje. Y que ellos puedan ser científicos que desarrollen nuevos modelos, nuevas formas de pescar, nuevos procesos, claro, siempre con un concepto ecológico que es el que nosotros trabajamos desde la realidad de nuestro país. Pero creo que nosotros en esta nueva época que nos encontramos en este momento, debemos enfocarnos en ese proceso. Llevar el proceso hacia lo local, hacia el desarrollo local. Que la escuela realmente sirva para el desarrollo territorial, que es lo que queremos. Exacto, y que un poco resaltando lo que en sucesivo será la participación de cada uno de los estados, porque quizás puedan pensar que la construcción de esta prueba, como tú lo dices, desde el estado de la comuna, del estado docente de la comuna, es territorializar la prueba, no es ver la prueba como un proceso, bueno, internacional y que nos vamos a guiar por preguntas internacionales, vamos a ponerle esa categoría. No, es que son preguntas hechas desde el Estado Lara, desde Distrito Capital, desde La Guaira, desde Miranda, desde Barquisimeto, desde Nueva Esparta, es decir, no es encerrarnos, es ver el instrumento, la encuesta, como una política que orienta la calidad educativa, no que la fustiga, le pone juicio de valor, le dice que es buena o mala, sino que la impulsa, la fortalece para poder hacer algo mejor, ¿no? Sí, ciertamente. Y sin embargo, también en el ámbito internacional hay posibilidad de que la prueba se parezca al país donde se va a aplicar. Okay. Eso también a veces dicen prueba estandarizada de logro, o sea que la prueba se hizo, por ejemplo, en Chile y ahora va a llegar aquí, y será que nuestros niños van a entender lo que se escribió, porque bueno, nuestro español es muy rico, ¿no? Exacto. Y es rico y es diverso.
Entonces uno entra a la computadora y ve que dice español Venezuela, español Argentina, español Chile, porque uno reconoce que a veces podemos no entendernos, ¿no? Eso. Pero bueno, yo les doy un poco de tranquilidad al pueblo venezolano en ese sentido, porque ya un equipo de investigadores que colaboran y forman parte de nuestro observatorio, gracias a una etapa del proceso de validación, recibió los ítems internacionales y ya aseguramos y garantizamos que esos ítems fueron traducidos o adaptados con adaptaciones idiomáticas al español venezolano. Fíjate que yo quiero ir antes de cerrar, porque creo que es un elemento importante con lo que tú acabas de decir de que estos instrumentos ya fueron validados por algún grupo de especialistas. Y es que no solamente son especialistas que se encuentran en el ministerio. Hay organizaciones educativas en todo el país, privadas, que vienen trabajando la evaluación del aprendizaje en diferentes enfoques. Y ellos mismos, de forma voluntaria, han participado, se han incorporado a este proceso desde el Observatorio de la Calidad Educativa como el ente rector del proceso. Ellos se involucran como asesores y ponen a la disposición todo el conocimiento que ellos han adquirido en la evaluación de los aprendizajes en todo este proceso. Entonces creo que eso también es importante, porque no solamente que el Ministerio de Educación está en un proceso de evaluación de la calidad educativa, sino que todos los entes educativos, privados y públicos del país están trabajando, se están sumando y enfocándose en esta primera evaluación que se va a hacer en octubre. Exacto. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Exacto. Fíjate que entonces, para cerrar, yo creo que ya la gente y las maestras, todos los compañeros que nos ven y nos escuchan en los espacios, bueno, sentirán de alguna forma mucha más calma al haber comprendido un poco más esto. Sin embargo, quedan más programas, quedan más podcasts y no se olviden de seguir viéndonos, ¿no? Entonces, bueno, agradecerle a todo el equipo de Vive por este espacio y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Hablemos de calidad educativa. Chao, Chelina.